Me llamo Lucía, tengo 34 años y la noche en que mi vida cambió para siempre, la mujer que me dio la vida intentó destruírmela frente a la alta sociedad de Monterrey. «Aprende tu lugar, muerta de hambre», gritó mi hermana mayor, Fernanda, riéndose a carcajadas mientras le daba un sorbo a su copa de champán. Mi madre, doña Carmen, con los ojos inyectados en una rabia asesina y las venas del cuello marcadas bajo sus collares de perlas, me tenía agarrada firmemente por el cabello. Sus anillos de diamantes se clavaban en mi cuero cabelludo mientras me arrastraba sin piedad por el impecable piso de mármol del pasillo principal de nuestra hacienda. 50 invitados, entre ellos políticos influyentes, empresarios y supuestos benefactores, miraban la escena en un silencio sepulcral. Nadie movió un dedo. Mi hermana menor, Ximena, con una mueca de asco en su rostro perfectamente maquillado, dio un paso atrás y chilló: «Mamá, por Dios, sácala ya de aquí. Su sangre está salpicando y me va a manchar el vestido de Carolina Herrera». Segundos después, las pesadas puertas de roble se abrieron y fui arrojada como basura al concreto frío de la calle. Me dejaron tirada, sangrando y humillada. Pero yo no derramé ni una sola lágrima. Me limpié el hilo de sangre que escurría por mi barbilla, saqué mi teléfono con la pantalla estrellada por la caída, marqué un número confidencial y susurré: «Agente Navarro, cayeron en la trampa. Ejecute la operación Jaque Mate». Lo que ellas no sabían, mientras brindaban por mi supuesta derrota, era que esa única llamada iba a destruir su imperio de mentiras, lujos y fraudes para siempre. Antes de que les cuente cómo terminaron rogándome de rodillas y perdiendo absolutamente todo, por favor, déjenme saber desde dónde nos ven en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber que estamos conectados en esta historia. El dolor punzante en mi cuero cabelludo era insoportable, como si miles de agujas me estuvieran perforando la piel al mismo tiempo. Sentía el sabor espeso y metálico a cobre inundando mi boca. El golpe que mi madre me había dado con el revés de la mano me había reventado el labio inferior contra mis propios dientes. La noche era helada, típica del invierno en Monterrey, y el viento seco cortaba mi piel expuesta por donde mi blusa se había rasgado durante el forcejeo. Tirada ahí, en el suelo áspero del camino de entrada, podía escuchar perfectamente la música de jazz en vivo que volvía a sonar desde el interior de la mansión, el tintineo de las copas de cristal chocando y las risas falsas, agudas y huecas de mis hermanas. Estaban celebrando. Estaban celebrando el haberme humillado públicamente, creyendo fervientemente que por fin me habían roto el espíritu, que me habían puesto la correa de obediencia que tanto anhelaban verme usar. Durante toda mi vida fui el chivo expiatorio, la oveja negra en una familia que estaba enferma y obsesionada con la imagen, el estatus y el poder. Mi madre, doña Carmen, era la matriarca indiscutible. Frente a las cámaras de televisión, en las portadas de las revistas de sociedad y en los eventos de caridad, era una filántropa devota, la mujer más compasiva y buena del mundo. En privado, era un monstruo calculador y manipulador que exigía adoración absoluta y sumisión total. Mis hermanas, Fernanda y Ximena, eran sus extensiones perfectas, criadas a su imagen y semejanza. Eran bellas, arrogantes, expertas en gastar un dinero que jamás habían sudado para ganar, y crueles hasta la médula. Y luego estaba yo. Siempre fui la aburrida, la feíta, la decepción. La hija que decidió encerrarse a estudiar, a entender cómo funcionaba el mundo real, a trabajar en lugar de asistir a tés de canastilla para cazar a un marido rico que me mantuviera. Me levanté del suelo muy despacio, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba. Me sacudí el polvo gris de las rodillas raspadas. Miré hacia las grandes puertas de madera que acababan de cerrarme en la cara con un golpe sordo. No sentí tristeza. No sentí lástima por mí misma. Ese fue el momento exacto en que la hija asustada, la que siempre buscaba la aprobación de su madre, murió para siempre, y nació la mujer que iba a cobrarles cada lágrima, cada insulto, cada peso robado. Caminé lentamente hacia mi auto compacto, el cual los de seguridad siempre me obligaban a estacionar muy lejos, casi en la calle, para que no desentonara con los autos europeos de lujo de los invitados. Encendí el motor. Mis manos temblaban aferradas al volante, pero no de miedo, no de dolor, sino por la adrenalina pura, densa y oscura que corría por mis venas.
La trampa estaba puesta. Ellas mismas habían cerrado la puerta de su propia jaula desde adentro, y yo tenía la única llave. Manejé en silencio, con la mirada fija en el pavimento oscuro. No fui a las clínicas privadas exclusivas de San Pedro Garza García, esos hospitales de cristal y acero donde mi familia se atendía hasta por un simple resfriado y donde las recepcionistas las llamaban por su nombre de pila. Necesitaba anonimato absoluto. Llegué a la sala de urgencias de un hospital público al otro lado de la ciudad. El olor penetrante a antiséptico barato, cloro y el zumbido constante de las luces fluorescentes parpadeantes me recibieron. Me senté en una silla de plástico duro en la sala de espera, sosteniendo una gasa manchada contra mi labio palpitante, rodeada de personas que realmente estaban sufriendo. Una enfermera mayor, de rostro amable, surcado de arrugas y manos cansadas pero gentiles, se acercó para limpiarme la herida. En cuanto leyó mi nombre en la hoja de ingreso, sus ojos se abrieron con sorpresa. Se llamaba Lourdes. La reconocí casi de inmediato. Ella había trabajado en la inmensa casa de mis padres hacía más de 15 años, mucho antes de que mi madre la despidiera de la noche a la mañana, acusándola falsamente de robarse unos cubiertos de plata para no pagarle la liquidación que le correspondía por ley. Lourdes me miró a los ojos, pasando un algodón con alcohol por mis heridas, y vi cómo reconoció mi rostro magullado bajo la sangre seca. «Muchacha. Dios mío, ¿qué te pasó? Tienes la cara destrozada. ¿Quieres que llame a la policía ahorita mismo?», me preguntó en un susurro apresurado, mirando a los lados tratando de ser discreta, sabiendo perfectamente de qué familia venía yo. Negué con la cabeza suavemente, sintiendo un tirón de dolor en el cuello. «No, Lourdes. Por favor, te lo ruego. Registre en el sistema que me caí por las escaleras de mi edificio. Fue un accidente». Sabía perfectamente por qué no podía involucrar a la policía local en ese momento. El comandante de la zona, el jefe de policía, cenaba todos los viernes en la casa de mi madre, bebiendo su whisky importado. Si él o cualquiera de sus oficiales se enteraba de esto, mi madre sabría dónde estaba yo antes de que terminaran de darme los 3 puntos de sutura en el labio. Todo se encubriría rápidamente bajo un manto de billetes y favores como un accidente doméstico, y yo pasaría a ser la hija loca y problemática. Mientras la aguja atravesaba mi piel adormecida, cerré los ojos y mi mente viajó inevitablemente al origen de todo este veneno. Mi madre fundó hace 10 años una organización llamada Lazos de Cristal. El eslogan era hermoso, ayudando a los niños de la calle a encontrar un hogar. Esa era su obra maestra, su gran fachada. Con esa fundación, doña Carmen se codeaba con gobernadores, cenaba con senadores. Recibía donativos millonarios de corporativos para deducir impuestos y organizaba galas fastuosas. Pero la realidad era asfixiantemente oscura. La fundación era su cajero automático personal, su alcancía privada sin fondo. A mí siempre me despreciaron en ese círculo. En cada cena, mi madre se encargaba de humillarme sutilmente frente a todos. Me decían que no tenía clase, que no sabía vestir, que era una decepción porque me gustaba estar hundida en los libros y en las hojas de cálculo y no en los salones de belleza o en las boutiques de París como mis hermanas. Lo que mi familia, en su infinita ignorancia y superficialidad, no entendió nunca es que esos libros me dieron un poder que ellas no podían ni imaginar. Yo no era solo una simple contadora aburrida, como ellas decían con tono de burla y desdén. Yo soy una auditora forense internacional. Mi trabajo diario, mi vocación, consiste en rastrear dinero sucio a través de fronteras, descubrir fraudes corporativos complejos y desmantelar redes de lavado de dinero a nivel global. Gano un excellent salary, muy superior al que ellas imaginan, vivo de mi propio esfuerzo, y mi mente está entrenada como un bisturí para ver los hilos invisibles del dinero que los criminales creen haber ocultado. Ellas pensaban que yo era una empleada de escritorio sin valor. Jamás, ni por un segundo, se detuvieron a pensar que la mujer a la que insultaban a diario tenía las habilidades técnicas, los contactos y la autorización exacta para desentrañar cada uno de sus crímenes financieros. Soporté sus insultos por años, lo confieso, porque muy en el fondo, todavía tenía la estúpida y dolorosa esperanza infantil de que mi madre algún día me quisiera.
Pero esa noche, tirada en el suelo de mármol, recibiendo patadas, esa esperanza se desangró por completo, dejando en su lugar una sed de justicia inquebrantable. Todo este desastre había estallado apenas unas horas antes, durante el pico de la gran fiesta. El evento era fastuoso, ridículamente caro, y se suponía que era para celebrar la gran promotion de mi hermana mayor, Fernanda. Mi madre, en un acto de nepotismo descarado, la había nombrado directora financiera de la fundación. Fernanda no sabía ni sumar sin usar la calculadora de su iPhone último modelo, no entendía la diferencia entre un activo y un pasivo, pero necesitaba desesperadamente el título nobiliario corporativo para justificar los enormes retiros de dinero que hacía mes a mes para mantener su lujoso estilo de vida. Yo realmente no quería ir a esa fiesta. Me daba asco verlos fingir. Pero fui porque mi madre me llamó temprano y me amenazó con presentarse en mi firma de auditoría y hacer un escándalo frente a mis jefes si no me presentaba para la foto familiar que saldría en la revista del domingo. A mitad de la noche, mientras todos brindaban con champán Dom Perignon, mi madre, con una copa en la mano, me cruzó la mirada desde el otro lado del salón. Me hizo una seña rápida con la cabeza. Conocía esa mirada a la perfección. Significaba ven aquí de inmediato, sin hacer preguntas y en silencio. La seguí esquivando invitados hasta llegar al despacho privado de mi difunto padre, una habitación enorme forrada de madera de caoba. El olor a cuero caro de los muebles, cera para madera y el perfume fuerte y dulce de mi madre llenaba el lugar. Entré y vi a Fernanda sentada en el sillón ejecutivo de piel, cruzada de piernas, revisándose las uñas con una sonrisa sumamente arrogante. Mi madre cerró la pesada puerta de madera detrás de mí, bloqueando instantáneamente la música y el bullicio de la fiesta. Sin decir buenas noches, sin un solo preámbulo, mi madre caminó hacia el escritorio y empujó bruscamente una gruesa carpeta de cuero negro hacia mi lado de la mesa. «Firma esto, Lucía». Ahora mismo, ordenó mi madre con esa voz afilada, carente de cualquier afecto, que no admitía réplicas ni demoras. Abrí la carpeta con desconfianza. Mis ojos escanearon rápidamente los términos legales. Era un contrato de aval para un préstamo privado por $2 millones. Miré los detalles de la tasa de interés y el acreedor. El prestamista era una empresa financiera de dudosa reputación, conocida por cobrar intereses de usura exorbitantes. Pero lo que me heló la sangre, lo que hizo que mi corazón diera un vuelco de indignación, fue la garantía colateral especificada en la página 3. Estaban poniendo como garantía inmobiliaria el edificio principal del centro de acogida infantil y además, estaban pignorando el College Fund, un fondo fiduciario educativo que varios donantes extranjeros habían creado exclusivamente para pagar las universidades de los niños huérfanos. Y querían que yo fuera la avalista principal, la responsable solidaria, aprovechando mi nombre limpio y mi historial crediticio absolutamente perfecto. «Ustedes están completamente locas», dije, cerrando la carpeta de un golpe seco que resonó en la habitación. «No voy a firmar esta basura. Están hipotecando el futuro, la educación y el techo de esos niños. Esto es un fraude descarado». Fernanda rodó los ojos con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa arruinando su juego. «Ay, por el amor de Dios, no seas tan dramática, Lucía. Eres insoportable. Es solo un trámite administrativo para tener flujo de caja rápido. Lo vamos a pagar en unos meses. Además, nos debes esto. Nos debes todo lo que eres por llevar nuestro apellido». «¿Flujo de caja?», me reí, pero fue una risa seca, desprovista de cualquier humor. Una risa que sonó a amenaza. «Sé exactamente por qué no tienen liquidez, Fernanda. Sé que te gastaste $500,000 en Milán la semana pasada en bolsos. Sé que mamá desvió fondos directamente de las donaciones para pagar los sobornos de los permisos de construcción de su nueva casa de verano en Valle de Bravo. Están en bancarrota total, ahogadas en deudas, y ahora quieren usar mi nombre limpio para hundirme en la cárcel con ustedes cuando esto explote». El rostro de mi madre cambió drásticamente. La máscara de la gran señora, de la filántropa bondadosa, se cayó a pedazos en un segundo, revelando al verdadero demonio que habitaba dentro de ella.
Se acercó a mí rápidamente, respirando agitada, con el pecho subiendo y bajando. «Tú vas a firmar esto porque yo te di la vida, pequeña malagradecida», siseó mi madre, agarrándome del brazo con tanta fuerza que me encajó las uñas pintadas de rojo en la piel. «Todo lo que tocó tu padre, su inheritance, su legado, el dinero, es mío. Y tú eres mía. Firma la maldita hoja». «No», respondí, plantando los pies firmes en el suelo, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear, sin retroceder un milímetro. «Se acabó la farsa, mamá. Se acabó el cajero automático. No vi venir el golpe». Su mano, pesada y cargada de pesados anillos de diamantes, se estrelló contra mi mejilla con una fuerza brutal, desmedida. El impacto hizo que mi cabeza girara violentamente hacia un lado. Sentí el crujido seco en mi labio y el sabor caliente a sangre inundó mi boca de inmediato. El dolor fue cegador, un destello blanco en mi visión. Perdí el equilibrio y caí pesadamente de rodillas sobre la alfombra persa de seda. Fernanda no hizo el más mínimo amago de ayudarme. Al contrario, se levantó lentamente de la silla ejecutiva, aplaudiendo de forma pausada y burlona. «Eso es, mamá. Enséñale de una vez por todas respeto a esta basura». Lo que siguió fue la pesadilla en el pasillo que ya les conté. Mi madre me agarró del cabello desde el piso, tirando con tanta fuerza que sentí que me arrancaba el cuero cabelludo, y me arrastró abriendo las puertas del despacho para exhibirme frente a todos. A la mañana siguiente, el pálido sol de invierno entraba por las persianas a medio abrir de mi departamento. No había pegado un ojo en toda la noche. Me levanté, sintiendo mi cuerpo rígido, y me preparé un café negro, muy cargado. Caminé hacia el baño y me paré frente al espejo. Mi labio inferior estaba grotescamente hinchado, cosido con 3 hilos negros, y un moretón enorme, de un tono morado oscuro y verde enfermizo, cubría la mitad de mi rostro, extendiéndose hasta el pómulo. Parecía que había sobrevivido a un accidente de auto. Pero mirándome a los ojos, ya no dolía. El dolor físico había sido anestesiado por una calma gélida, profunda y absoluta. Caminé hacia mi estudio en la habitación de invitados. Este era mi verdadero centro de mando. Encendí mis 3 monitores de alta resolución, viendo cómo las pantallas cobraban vida. Mientras ellas probablemente seguían durmiendo la resaca de su fiesta lujosa y de su infinita soberbia, yo estaba completamente sobria y lista para trabajar. Hace varios meses, al notar las primeras irregularidades graves y los desvíos groseros en las auditorías de rutina que me llegaban, de forma indirecta, me puse en contacto confidencial con el agente Navarro. Él es un investigador veterano, implacable, de la Fiscalía Federal, especializado específicamente en delitos financieros y lavado de dinero de cuello blanco. Le había entregado un expediente preliminar denso con las cuentas trianguladas de mi madre, pero él fue claro. Necesitábamos una prueba de coacción directa, un intento de fraude innegable y documentado para aplicar sin piedad los cargos de crimen organizado bajo las leyes federales más estrictas, lo que garantizaría que no pudieran salir bajo fianza. El documento del aval que me quisieron obligar a firmar anoche, y que me costó una golpiza, era exactamente la pieza maestra que nos faltaba. Tomé el escáner portátil de mi escritorio y digitalicé el contrato arrugado que logré esconder en el doble fondo de mi bolso antes de que me arrastraran fuera de la casa. Cifré el archivo y se lo envié a Navarro por nuestro canal de comunicación seguro gubernamental. Su respuesta iluminó mi pantalla en menos de un minuto. «Lucía, esto es el clavo en el ataúd. Es todo lo que necesitábamos. Tenemos luz verde del magistrado federal para proceder con las medidas cautelares extremas. ¿Estás lista en tu terminal?» Puse mis manos sobre el teclado. Mis nudillos estaban blancos por la tensión, pero mis dedos no temblaban. Escribí con firmeza: «Procedan de inmediato. Operación Jaque Mate activa. Congelen absolutamente todo». Mis dedos volaban sobre el teclado mecánico mientras accedía a los sistemas bancarios interconectados a través de los portales de auditoría gubernamentales autorizados. Empecé a ver, línea por línea en tiempo real, cómo caía la pesada e implacable guillotina digital sobre toda mi familia.
Primero, las cuentas corporativas de la Fundación Lazos de Cristal, donde reposaban los donativos. En pantalla, el estatus cambió de activo a retenido judicialmente. Congeladas. Luego, las múltiples cuentas personales de inversión de mi madre, los fondos oscuros donde escondía el dinero desviado en paraísos fiscales locales. Congeladas. Las tarjetas de crédito Black y Platinum de Fernanda y Ximena, con límites exorbitantes. Canceladas y bloqueadas por alerta de fraude. Incluso los fideicomisos que habían armado meticulosamente con despachos de abogados corruptos para evadir impuestos. Todo, hasta el último centavo, fue marcado con un código rojo intransferible de bloqueo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Me senté hacia atrás en mi silla ergonómica, le di un sorbo largo a mi café negro y miré las pantallas llenas de alertas rojas brillantes de acceso denegado. Fue, sin lugar a dudas, el café más delicioso que he tomado en mis 34 años de vida. Ellas pensaron anoche que al sacarme a rastras de la casa me habían humillado y me habían quitado el poco poder que yo creían que tenía. No entendían, en su arrogancia y estupidez, que mi poder jamás residió en sus salones de mármol o en sus apellidos compuestos. Mi poder estaba aquí, frente a estas pantallas, en los datos, en la verdad fría e irrefutable de los números. En cuestión de 3 minutos, la familia más soberbia y supuestamente rica de la ciudad se había quedado con menos dinero disponible que la señora humilde que les limpiaba los baños. El reloj había empezado a correr. Eran las 2 de la tarde del lunes. El sol brillaba sobre la ciudad, ajeno al huracán que yo acababa de desatar. A esa hora, mi hermana Fernanda y su esposo, Arturo, un hombre mediocre, un parásito engominado que no había trabajado un día honesto en toda su vida y que vivía de la tarjeta adicional de su esposa, tenían la sagrada costumbre de ir a comer a los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad bajo el pretexto de cerrar negocios. Gracias al software de rastreo de transacciones en tiempo real que yo monitoreaba junto con el equipo táctico del agente Navarro, supe exactamente dónde estaban sentados. El GPS de la transacción pendiente los ubicaba en Au Pays de Cochon, un restaurante francés exclusivísimo dentro de un hotel de lujo, uno de esos lugares ostentosos donde el maitre solo te saluda si llevas puesto un reloj suizo que vale lo mismo que un departamento pequeño, y donde una botella de agua mineral cuesta lo que una familia promedio gasta en despensa a la semana. Estaban almorzando con un par de empresarios muy importantes del sector de la construcción, posibles donantes jugosos para la fundación. Me imaginé la escena perfectamente, como si estuviera allí. Fernanda, con su cabello rubio perfectamente planchado de salón, su bolso Chanel sobre la mesa, sonriendo falsamente mientras hablaba con tono compungido de los pobres niños desamparados, todo mientras pedía sin mirar el precio la botella de vino más cara de la carta y un plato de trufas. Arturo, asintiendo a su lado, fingiendo ser un gran ejecutivo visionario, ajustándose los puños de su camisa hecha a la medida. En mi pantalla, la primera alerta parpadeó en rojo. Un intento de cargo por 18,500 pesos mexicanos. Era la cuenta del restaurante. El sistema bancario mostró el log, intento de cobro, tarjeta American Express Platinum, terminación 4592. 2 agonizantes segundos después, la línea de código respondió implacable, estado, declinada. Motivo, bloqueo total por orden federal, código 04. Sonreí, apoyando la barbilla en mi mano. Vi cómo el sistema registraba, un minuto después, un segundo intento desesperado con la misma tarjeta. Seguro Fernanda le había dicho al mesero que frotara el chip, que era un error de la máquina. Declinada. Luego, en un acto de pánico creciente, intentaron pasar la tarjeta de crédito personal de Arturo, la cual, por supuesto, estaba vinculada a las cuentas de mi madre como aval. Declinada. Debe haber sido un momento absolutamente glorioso de presenciar. Me imaginé al mesero, un profesional con años de experiencia en lidiar con millonarios, acercándose a la mesa con esa cortesía fría y distante que usan en los lugares de alta gama cuando huelen que alguien no tiene cómo pagar. Señora Fernanda, disculpe la inmensa molestia, pero ninguna de sus tarjetas está pasando el sistema, le habría dicho el mesero, bajando un poco la voz.
Conociendo el temperamento volátil y el ego frágil de Fernanda, seguro se indignó al instante. Su rostro se puso rojo, alzó la voz para que los empresarios millonarios frente a ella la escucharan bien y quiso humillar al trabajador para salvar su propio orgullo. Esto es ridículo e imposible. Mi tarjeta no tiene límite de crédito. Es tu maldita terminal la que no sirve, muchacho. Tráeme a tu gerente ahora mismo. Vi un cuarto intento en el sistema, esta vez procesado manualmente desde la caja principal del restaurante. Esta vez, la alerta del banco devolvió un mensaje automático mucho más agresivo a la terminal del gerente. Un mensaje que, por políticas de seguridad del hotel, el gerente tuvo que comunicarle directamente en la mesa. Señora, le habría dicho el gerente, cruzando las manos al frente. La pantalla del banco no indica falta de fondos. Dice textualmente que las cuentas están retenidas por investigación de fraude federal. Y que el sistema nos exige retener los plásticos. Las palabras fraude federal, pronunciadas en voz alta en un restaurante lleno de la élite chismosa de la ciudad, debieron sonar como el estallido de una bomba. Los empresarios que los acompañaban se habrían quedado de piedra, mirándose entre sí. La humillación pública, esa misma humillación ardiente que ellas disfrutaron sádicamente haciéndome pasar la noche anterior en el piso de mi casa, ahora les pateaba la puerta en pleno día y frente a su propio círculo. Arturo, siempre un cobarde miserable cuando las cosas se ponían difíciles, no soportó el escrutinio de las miradas. Me enteré después por los reportes que se levantó de la mesa sudando frío, murmurando una excusa patética sobre una llamada urgente, diciendo que iba al auto a buscar efectivo, y simplemente salió corriendo, abandonándola. Dejó a Fernanda completamente sola, pálida, frente a los empresarios que ya pedían su propia cuenta para huir de ella, y al gerente del restaurante que ya venía acompañado de seguridad a exigir el pago inmediato. Fernanda, temblando de ira y vergüenza, tuvo que dejar en garantía su reloj Cartier de oro rosa. El mismo reloj que compró con los donativos desviados de la campaña de invierno del año pasado. En su mente, la palabra de Bour seguramente empezó a parpadear. Y pensar que a partir de hoy, necesitaría vender muchos más relojes si quería pagar la tarifa por hora de un lawyer penalista decente. Mientras Fernanda tragaba su bilis y su orgullo destrozado en el restaurante francés, el verdadero caos, el pánico ciego, comenzaba a apoderarse de las lujosas oficinas corporativas de Lazos de Cristal, ubicadas en un rascacielos. Meses antes, bajo la fachada administrativa de actualizar los protocolos y sistemas de seguridad informática de la empresa, yo misma había instalado un software avanzado de monitoreo de red y micrófonos ambientales indetectables en el despacho principal de la fundación. Todo estaba legalmente respaldado y autorizado por la Orden de Investigación Federal de Navarro. Yo no quería suposiciones, quería pruebas irrefutables. Quería tener grabada cada palabra de pánico, cada confesión disfrazada de mentira. Me ajusté los audífonos de cancelación de ruido. De pronto, escuché el sonido brusco de la pesada puerta de cristal de la oficina abrirse de golpe, chocando contra el tope de la pared. Era Fernanda. Venía respirando de forma pesada, casi hiperventilando, con los tacones resonando fuerte, de manera caótica, contra el piso de madera pulida. «Mamá. Mamá, contesta el maldito teléfono, por el amor de Dios», gritó Fernanda al aire, presa de la desesperación. Escuché el sonido sordo de su costoso bolso de diseñador siendo arrojado violentamente sobre el escritorio de cristal. El micrófono captó los tonos del teclado de su celular. Estaba marcando a mi madre, doña Carmen, quien ese lunes por la tarde, ajena al mundo real, estaba disfrutando de su día sagrado de spa en un resort de lujo en las afueras de la ciudad. «¿Qué pasa, Fernanda?» «Estoy en medio de un masaje linfático, te dije que no me interrumpieras», respondió mi madre por el altavoz, con voz perezosa, indignada y claramente molesta por la interrupción de su paz. «Me bloquearon las tarjetas». «Todas las malditas tarjetas, mamá». Fui a pagar la comida con los inversionistas de Grupo Alfa y el gerente del banco me dijo en mi cara que hay un bloqueo federal. Arturo me dejó sola en el restaurante, me abandonó, mamá. Toda la oficina está igual. El contador acaba de decirme que no puede ni hacer las transferencias para la nómina de esta quincena.
Hubo un silencio largo y espeso al otro lado de la línea. Pude sentir desde mi silla cómo la presión arterial de mi madre debió subir de golpe, rompiendo su relajación zen. La fachada inquebrantable se resquebrajaba a una velocidad alarmante. «Cálmate, niña estúpida. No grites, pareces una histérica», siseó mi madre, recuperando rápidamente su tono de víbora fría y controladora. «Seguro es un error del sistema del SAT o a lo mucho una auditoría de rutina de Hacienda. No pierdas la cabeza. Usa el fondo de contingencia que tenemos guardado». «¿El fondo de las Islas Caimán?», preguntó Fernanda, con la voz temblorosa, casi en un susurro, aterrorizada de pronunciar esas palabras en voz alta. «Sí, idiota. Entra a la banca segura desde mi computadora y transfiere $500,000 a la cuenta Puente en Panamá, para tener liquidez inmediata y pagar a los proveedores urgentes. Y no le digas absolutamente a nadie. Hazlo ya, yo voy para allá». Escuché a Fernanda arrastrar la silla ejecutiva y sentarse apresuradamente frente al teclado. Tecleaba rápido, golpeando las teclas con torpeza. Estaba desesperada, buscando la salvación en el dinero sucio. Lo que mi madre y mis hermanas no entendían es que, en el oscuro mundo financiero digital de hoy, no hay secretos absolutos, ni siquiera en el Caribe. Creían, en su inmensa ignorancia tecnológica, que por tener una cuenta en un banco offshore en un paraíso fiscal estaban a salvo de la ley mexicana. Pero yo había rastreado las transferencias en capas, desmenuzando cada empresa fachada, desde hacía 2 largos años. Había entregado esa ruta del dinero, centavo por centavo, a la División de Crímenes Financieros de la Interpol hacía meses, y ellos solo estaban esperando mi señal para actuar. Fernanda metió la contraseña larguísima. Escuché el clic del ratón. Esperó. De repente, la escuché soltar un grito ahogado. Un sonido gutural, crudo, de terror puro y absoluto. «Mamá», susurró Fernanda, y juraría que estaba a punto de romper a llorar como una niña pequeña. «¿Qué pasa ahora?» «Transfiere el maldito dinero», gritó mi madre al teléfono, perdiendo finalmente la compostura. «No puedo, la pantalla, mamá, la pantalla está parpadeando en rojo». Dice, acceso denegado críticamente. Fondos congelados e incautados bajo orden judicial internacional, alerta de intervención Interpol. Mamá. Interpol. Interpol nos está buscando. Nos van a meter a la cárcel. El silencio que siguió en la llamada fue paralizante. Un silencio pesado, denso, asfixiante, cargado con el peso de 20 años de prisión federal acercándose a sus cuellos. «Alguien nos traicionó», dijo mi madre, su voz ahora era un susurro rasposo, lleno de una paranoia salvaje. «Hay un maldito topo en la oficina». Alguien revisó los libros contables reales. «¿Pudo haber sido Lucía?», preguntó Fernanda, con la voz quebrada por el miedo. Mi madre soltó una carcajada amarga, seca y llena de desprecio. «Por favor, Fernanda, usa el cerebro. Lucía es una cobarde, una empleaducha, una estúpida. Esa perra no tiene el intelecto, ni los contactos, ni el valor para hacer algo así de sofisticado. Seguro está escondida en su departamento de medio pelo llorando porque anoche le rompí la cara. Esto es grande, Fernanda. Esto es el gobierno federal». Me quité los audífonos por un segundo, recargando mi cabeza magullada contra el respaldo de la silla, sintiendo una mezcla efervescente de asco y triunfo absoluto. Su arrogancia era, y siempre sería, su mayor debilidad. Ni siquiera asomándose por el borde del abismo, a punto de caer, podían admitir que yo, la hija a la que pisotearon toda la vida, era la arquitecta brillante de su destrucción total. Seguían subestimándome. Pero ya no importaba en lo más mínimo lo que pensaran de mí. Sus opciones, su dinero y su libertad, se habían acabado. Cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, el timbre de mi departamento sonó. No fue un toque normal, fue seguido de una violencia desmedida. Alguien estaba golpeando la pesada puerta de roble a puñetazos cerrados y patadas. Caminé calmadamente hacia el monitor de seguridad de alta definición que conectaba a la cámara oculta del pasillo exterior.
Ahí estaba Ximena, mi hermana menor. La princesa de la familia. Tenía el cabello perfectamente alaciado, ahora vuelto un desastre, el rímel caro corrido por las mejillas formando surcos negros y los ojos desorbitados, inyectados en una furia irracional. A diferencia de Fernanda, que al menos intentaba mantener las formas sociales por hipocresía, Ximena era impulsiva, malcriada desde la cuna y profundamente, visceralmente cruel cuando no obtenía lo que quería. «Abre la maldita puerta, Lucía». «Sé que estás ahí adentro, cobarde, basura envidiosa», gritaba Ximena, pateando la base de la puerta. Sus caros tacones de diseñador dejaban marcas profundas en la madera. Yo no abrí. No tenía ninguna intención de ponerme a tiro de sus agresiones físicas otra vez, ni de arruinar la trampa. Me crucé de brazos y presioné el botón del intercomunicador, haciendo que mi voz sonara clara, metálica y desesperantemente tranquila por el pequeño altavoz instalado en el techo del pasillo. «Vete de aquí, Ximena. Estás haciendo el ridículo y alterando el orden», dije con frialdad clínica. Al escuchar mi voz incorruptible, ella pareció enfurecerse aún más, como si le hubiera echado gasolina al fuego. Se acercó directamente a la lente de la cámara, mostrando los dientes apretados como un animal salvaje acorralado. «¿Tú hiciste esto, maldita resentida?» «No sé cómo, pero tú tienes la culpa. Me acaban de rechazar la tarjeta en la agencia de viajes VIP. Iba a pagar mis vacaciones de un mes a Tulum y me dijeron frente a todos mis amigos, frente a la gente de mi club, que mis cuentas están canceladas por el gobierno. Desbloquea mi dinero ahora mismo o juro por Dios que voy a tirar esta puerta abajo y te voy a matar a golpes. 1000 veces peor de lo que te hizo mamá ayer». Ella sola se estaba incriminando. Sus amenazas de muerte eran música para el micrófono que grababa todo. Yo solo necesitaba darle un poco más de cuerda para que se ahorcara ella sola públicamente. «Ese no es tu dinero, Ximena». «Nunca lo ha sido», respondí calmadamente por el altavoz, sabiendo que mis palabras la desquiciarían. «Es el dinero que robaron sistemáticamente del Fondo de Salud para Niños con Cáncer. Usaste donaciones de caridad, dinero de gente buena, para comprar tu maldita camioneta Porsche del año. Eres una vulgar ladrona con ropa de marca». «Es mi dinero porque yo me lo merezco, gata igualada», chilló Ximena, perdiendo por completo cualquier rastro de cordura o dignidad. Su clasismo tóxico y su odio salían por cada poro, rebotando en las paredes del pasillo. «Tú siempre nos tuviste envidia porque eres fea, gorda y aburrida. Nosotras somos la clase alta, nosotras somos las dueñas de esta maldita ciudad y la gente estúpida. Los muertos de hambre nos dan su dinero porque quieren ser como nosotras. Te voy a destruir, Lucía. Mi cuñado Arturo va a pedir el divorcio si Fernanda no arregla esto hoy mismo, vamos a perder las casas, y todo es tu maldita culpa». Lo que Ximena, cegada por su histeria narcisista, no se dio cuenta, es que el pasillo de mi edificio no estaba vacío. Los gritos habían alertado a los vecinos. La puerta del departamento de enfrente se abrió muy lentamente. Salió doña Rosa, una vecina de 70 años, una señora jubilada, maestra de escuela, que no soportaba las injusticias ni los escándalos. Doña Rosa, con una bata de estar en casa, tenía su teléfono celular en alto, grabando firmemente cada insulto, cada confesión descarada de robo, cada amenaza de muerte, y la forma asquerosa, discriminatoria y clasista en que Ximena llamaba estúpida y muerta de hambre a la gente que donaba dinero a la fundación. Ximena, al escuchar el clic de la puerta, volteó y vio a la anciana grabándola de frente. «¿Y tú qué diablos miras, vieja metiche asquerosa? Baja ese teléfono. Deja de grabarme o te demando, ¿no sabes con quién te estás metiendo?», le gritó Ximena, avanzando un paso amenazador hacia la señora, levantando la mano como si fuera a golpearla. Doña Rosa no se inmutó ni un milímetro. La miró de arriba abajo con un profundo y genuino asco. «Demándame si quieres, muchachita grosera y ratera. Pero primero vas a tener que explicarle a todo México y al Ministerio Público de dónde sacaste para esa camioneta europea». Y cerró su puerta de golpe, dejándola con la palabra en la boca. En menos de 2 horas, el vídeo estaba en todas partes.
Doña Rosa lo envió a un grupo de WhatsApp de vecinos enojados, y de ahí saltó como pólvora a Twitter y Facebook. El rostro desencajado, lleno de odio de Ximena confesando a gritos el robo de donativos para niños con cáncer, se hizo viral a nivel nacional. Los noticieros de televisión abierta lo retomaron en su emisión estelar. El teléfono fijo de mi departamento empezó a sonar sin parar con números de periodistas. La reputación inmaculada de Lazos de Cristal, construida minuciosamente con tantas mentiras durante una década, se hizo cenizas humeantes en 120 minutos gracias a la arrogancia desmedida y la boca suelta de la hija menor. El escándalo público, el verdadero infierno, había estallado. A pesar de que el Internet entero estaba ardiendo en llamas con el vídeo incriminatorio de Ximena, y de que los teléfonos de la fundación no dejaban de sonar con donantes furiosos exigiendo explicaciones, la soberbia de mi madre, doña Carmen, era tan profunda y patológica que cometió su error final. Se negó categóricamente a cancelar la magna gala benéfica de recaudación de fondos programada para ese mismo domingo por la noche. En su mente delirante, creía que si daba la cara, si usaba su mejor vestido de seda importada, sus perlas verdaderas y su sonrisa más compasiva de abuela sufrida, podría manipular a los grandes empresarios donantes como siempre lo había hecho. Pensaba, con total arrogancia, que podía controlar el inmenso daño mediático diciendo desde el micrófono que el vídeo de Ximena era simplemente el resultado de un episodio severo de estrés clínico provocado por el cruel acoso que su familia filantrópica sufría por parte de detractores políticos. La gala se celebraba en el salón principal del Club Industrial, el epicentro elitista del poder económico en el norte del país. Cientos de personas estaban allí, cenando caviar, cortes finos y bebiendo champán de botellas que costaban más que el salario mínimo anual de un trabajador. Yo, por supuesto, no estaba invitada. Pero no necesitaba estarlo. Seguí todo el evento en tiempo real a través de una transmisión de vídeo en vivo que el mismo equipo de Relaciones Públicas de mi madre, en su infinita ceguera, estaba emitiendo en sus redes sociales oficiales para presumir el evento. La vi subir lentamente al inmenso escenario adornado con flores blancas. Las luces cálidas la iluminaron. Parecía, a simple vista, una reina intocable de la sociedad. El ambiente en el enorme salón, sin embargo, era denso, cortable con un cuchillo. La gente cuchicheaba detrás de sus servilletas de tela. Muchos ya habían visto el vídeo de Ximena gritando groserías en mi pasillo. Mi madre tomó el micrófono de pedestal con ambas manos. Suspiró profundamente frente a la cámara, fingiendo magistralmente una tristeza profunda, casi derramando una lágrima de cocodrilo. Mis muy queridos amigos, benefactores de luz, comenzó, con la voz ensayadamente quebrada. Estamos pasando por una prueba sumamente difícil. Como madre amorosa, me duele el corazón, me desgarra el alma, ver cómo, a veces, los hijos a los que les damos todo, a los que criamos con tanto amor, se vuelven en nuestra contra guiados por la codicia y el rencor. Una clara, directa y venenosa indirecta hacia mí. Hay rumores espantosos allá afuera, ataques mediáticos injustos, palabras desafortunadas dichas por mi hija menor en un momento de crisis mental. Pero nuestra misión divina por los niños es más grande, más pura, que cualquier envidia familiar que busque destruirnos. Algunos en el público, los más ingenuos o los más cómplices de sus negocios, asintieron solemnemente, aún hipnotizados por su red de manipulación. Estaba jugando la carta maestra de la madre mártir cristiana. Pero no pudo terminar su asqueroso discurso. Las pesadas e imponentes puertas dobles del fondo del salón de banquetes se abrieron de golpe, estrellándose contra la pared. El tremendo estruendo hizo que todos los invitados, cientos de cabezas, se giraran al unísono. No eran más camareros trayendo la mesa de postres. Eran 20 oficiales fuertemente armados de la Fiscalía General de la República y agentes federales de investigación, liderados por la figura imponente del agente Navarro, todos vestidos con chamarras oscuras y chalecos tácticos con las siglas de la agencia. El silencio en el salón fue absoluto, aterrador. Solo se escuchaba el ruido metálico y pesado de las botas y los equipos de los agentes entrando en formación táctica. Era como si el tiempo en la sala se hubiera congelado. Parecía un funeral prematuro, el funeral público y definitivo de su vida de mentiras.
El agente Navarro, ignorando el glamour del lugar, caminó directamente hacia el escenario con paso firme, cruzando el mar de mesas redondas decoradas con arreglos florales de $1000. Los empresarios millonarios y los políticos se apartaban rápidamente, encogiendo los hombros, con un miedo palpable de ser fotografiados o asociados con ella en ese momento. Mi madre se quedó paralizada en el púlpito de acrílico. El micrófono se resbaló de su mano temblorosa y cayó al suelo, produciendo un zumbido agudo, un feedback ensordecedor que lastimó los oídos de todos por los altavoces. Su rostro, generalmente estirado por el botox y el orgullo, perdió todo el color, volviéndose de un gris cenizo. Por primera vez en toda su vida, se veía vieja, frágil y absolutamente aterrorizada. Trataba desesperadamente de mantener la dignidad, irguiendo la espalda, pero sus manos temblaban violentamente a sus costados. «Señora Carmen Valdez», dijo el agente Navarro con una voz potente, autoritaria, que resonó en cada rincón del enorme salón sin necesidad de ningún micrófono. «Tiene usted una orden de aprehensión federal en su contra. Se le acusa formalmente de lavado de dinero internacional, fraude fiscal agravado, delincuencia organizada y desvío masivo de fondos de beneficencia pública». Esto tiene que ser un error», balbuceó mi madre, con un hilo de voz, mirando al público, buscando con la mirada el apoyo de los gobernadores, magistrados y alcaldes a los que siempre les sonreía y financiaba campañas. Pero todos miraban al suelo o hacia otro lado, evitando su mirada como si tuviera la lepra. Nadie, absolutamente nadie, iba a hundirse con ella. Estaba completamente sola. Sus miedos más profundos sobre perder el estatus y el poder se hacían realidad en vivo y en directo. Navarro subió rápidamente las escaleras alfombradas del escenario. Sacó unas gruesas esposas de metal de su cinturón. El sonido crudo de los dientes de acero cerrándose con un clic implacable alrededor de las delicadas muñecas de mi madre fue captado por las cámaras de los teléfonos móviles que decenas de invitados ya habían sacado para grabar la caída de la reina. La obligaron a bajar del escenario, humillada frente a 500 personas de su círculo social íntimo. Mientras la escoltaban hacia la salida, pasando entre las mesas, vi a Fernanda. Estaba escondida entre el público, intentando ocultarse detrás de una pesada cortina de terciopelo, llorando aterrorizada, con el maquillaje corrido, sabiendo perfectamente que ella, la cómplice principal, era la siguiente en la lista. Apagué la transmisión en vivo en mi computadora, con una satisfacción indescriptible inundando mi pecho. Me recargué en mi silla, sintiendo como mis músculos, tensos durante días, por fin se relajaban. La máscara de santa del monstruo había caído frente a todo el país. El imperio de mentiras, lujos obscenos y arrogancia, construido sobre el sufrimiento de huérfanos y el maltrato a mi propia sangre, había sido destruido hasta los cimientos. Pero esto aún no terminaba. Ahora venía la parte más difícil y deliciosa, enfrentar a los buitres frente a frente cuando están acorralados, sin poder ni dinero, en una fría jaula de acero. El edificio de la Fiscalía Federal era un laberinto de pasillos fríos, iluminados por luces blancas y estériles que no dejaban espacio para esconder ningún secreto. El aire olía a café quemado, papel viejo y desesperación pura. Yo estaba parada en la oscuridad de la sala de observación, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a través del grueso cristal de espejo unidireccional hacia la sala de interrogatorios número 3. Era una experiencia surrealista estar de este lado del cristal. Durante toda mi vida, mi familia me había mirado como si yo fuera invisible, como si fuera un mueble más en su gran obra de teatro llena de lujos. Ahora, yo era la única que podía ver la verdad absoluta, y ellas eran las que estaban en exhibición, despojadas de todas sus mentiras. Adentro de esa pequeña habitación gris y lúgubre, mi hermana mayor, Fernanda, la supuesta directora financiera y la hija dorada de la dinastía, estaba sentada frente a una mesa de metal atornillada al suelo. Parecía un fantasma de la mujer que había estado bebiendo champán 24 horas antes. Su costoso vestido de diseñador estaba arrugado, manchado de sudor bajo los brazos. Su cabello rubio de salón colgaba en mechones grasientos sobre su rostro pálido. El maquillaje caro se había derretido por las lágrimas, formando gruesos surcos negros bajo sus ojos aterrorizados. Temblaba.
Temblaba con una violencia que hacía vibrar la silla de metal. El agente Navarro estaba sentado frente a ella. Él no gritaba. No golpeaba la mesa. Su silencio y su calma eran 1000 veces más intimidantes. Hojeaba un grueso expediente con una lentitud agonizante, dejando que el pánico devorara a mi hermana segundo a segundo. «Tenemos los registros de las Islas Caimán, Fernanda», dijo Navarro por fin, con una voz plana y profesional que resonaba nítidamente a través del altavoz en mi sala oscura. «Tenemos los intentos de transferencia que hiciste desde la computadora de la Fundación. Tenemos las actas constitutivas de las empresas fantasma. Tu firma está en cada una de ellas». Fernanda soltó un sollozo ahogado, un sonido crudo y lastimoso. Se limpió la nariz con el dorso de la mano temblorosa, olvidando todos sus modales de la alta sociedad. «Yo no lo hice», tartamudeó Fernanda, con la voz aguda y fina por el pánico. «Yo no entiendo de números. Yo solo firmaba los papeles que me ponían enfrente. Se lo juro por Dios, yo no soy una criminal. Fue mi mamá. Todo fue idea de mi mamá. Ella me obligaba, me decía que era legal, que era para evadir impuestos como hacen todos los ricos. Yo solo quería hacerla sentir orgullosa. Ella es la que controla todo, yo soy una víctima en esto». Negué con la cabeza en la oscuridad. Me tomó exactamente 10 segundos ver cómo la lealtad familiar, esa que tanto presumían en las revistas, se desintegraba en el aire. Fernanda no dudó ni un instante en lanzar a su propia madre a los lobos para salvar su propia piel. Navarro me miró a través del espejo, sabiendo que yo estaba ahí, y asintió levemente. Era mi turno. Empujé la pesada puerta de acero y entré a la sala de interrogatorios. Fernanda levantó la vista de golpe. Al verme, sus ojos pasaron de la sorpresa al terror absoluto y luego a una esperanza desesperada y patética. «Lucía». «Gracias a Dios», gritó, levantándose a medias antes de que Navarro le hiciera una seña para que se sentara. «Por favor, diles. Diles que yo soy tonta para el dinero. Diles que mamá me manipuló. Somos hermanas, Lucía, tienes que ayudarme. Arturo ya no me contesta el teléfono. Su lawyer me mandó un correo diciendo que van a iniciar el divorce mañana a primera hora para proteger su patrimonio. Lo perdí todo. Ayúdame». Caminé lentamente hasta la mesa y me senté junto a Navarro. Saqué una carpeta manila de mi maletín y la puse sobre el metal frío. No la abrí de inmediato. Dejé mi mano reposando sobre el cartón, mirándola directamente a los ojos. «Déjate de cuentos, Fernanda», dije con una frialdad que me sorprendió hasta a mí misma. «Tú no eres ninguna víctima ingenua. Las víctimas no usan fondos de beneficencia pública para comprar relojes Cartier». Abrí la carpeta. «Sabes, el problema de traicionar a tu madre es que ella te enseñó muy bien a mentir, pero no te enseñó a cubrir tus propios rastros. Mientras mamá desviaba millones, tú también le robabas a ella». El color abandonó completamente el rostro de Fernanda. Sus labios empezaron a temblar. Saqué un documento y lo deslicé hacia ella. «Tenemos el registro de una caja de seguridad en un banco privado en San Pedro Garza García. Está a tu nombre, pagada en efectivo. No le dijiste nada a mamá sobre esto. El agente Navarro ya tiene la orden de cateo. Sabemos que ahí tienes un libro de contabilidad físico, el real, el que llevabas a mano para asegurarte de que tu tajada de los robos estuviera segura, junto con lingotes de oro». Fernanda se cubrió la boca con ambas manos, soltando un gemido de dolor físico. Sabía que estaba acabada. El último clavo de su ataúd había sido martillado. «Ese libro de contabilidad prueba la premeditación, Fernanda», continué implacable. «Prueba que sabías perfectamente lo que hacías. Vas a pasar 20 años en una prisión federal. Tus amigas del club de golf no te van a visitar». «No, no, no, la cárcel no, por favor», suplicó, arrastrándose sobre la mesa hacia mí, con las manos juntas en posición de rezo. «Te daré la llave. Te daré la combinación exacta de la caja. Te diré todas las cuentas que mamá abrió a nombre de Ximena en Europa. Lo que quieras, Lucía, pero diles que coopere.
No me encierren, me voy a morir ahí adentro. La hija dorada, la mujer que se burló de mí mientras sangraba en el piso, estaba ahora rogándome por migajas de piedad. Tomé una pluma y una hoja de declaración oficial y se las empujé. Escribe cada detalle, ordené. Y tal vez, solo tal vez, el juez decida dejarte ver la luz del sol cuando seas una anciana. Salí de la habitación sin mirar atrás, mientras el sonido de su llanto histérico llenaba la pequeña celda. Una menos. Faltaba el plato principal. Caminé por el pasillo hasta la sala de interrogatorios número 1. El ambiente aquí era completamente diferente. Al empujar la pesada puerta de metal, no encontré llanto, ni histeria, ni súplicas. Encontré una pared de soberbia pura y dura. Mi madre, doña Carmen, estaba sentada rígidamente en la silla de metal, con la espalda perfectamente recta, como si estuviera presidiendo una junta de la fundación. Todavía llevaba puesto el vestido de seda arruinado de la gala y el collar de perlas auténticas. Sus ojos estaban fijos en la pared frente a ella, brillantes por la furia contenida. No se encogía ante la autoridad, la desafiaba. El agente Navarro estaba de pie en una esquina, observándola. Le hice una señal y él asintió, saliendo de la sala y cerrando la puerta detrás de sí con un golpe metálico. Nos quedamos completamente solas. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido en el cuarto. Me senté en la silla frente a ella. Mi madre giró lentamente la cabeza y clavó sus ojos en mí. Esperaba ver remordimiento, o al menos el miedo natural de un animal atrapado. Pero lo que vi fue un odio tan puro y concentrado que casi quemaba. «Eres un nido de víboras», siseó mi madre, con la voz baja y venenosa. «Te di la vida, te di un techo, te pagué la universidad con el dinero de esta familia, y así es como me pagas. Destruyendo mi reputación. Destruyendo la obra de Dios que yo construí». No me inmuté. La miré con la misma expresión clínica que uso para revisar una hoja de balance llena de números rojos. «Tú no construiste la obra de Dios, mamá», respondí en voz baja. «Tú construiste un imperio de codicia usando a los pobres como escudo. Y me pagaste la universidad con el dinero de las donaciones que se suponía iban a comprar medicinas para niños huérfanos. No te atrevas a hablar de gratitud frente a mí». Ella soltó una carcajada áspera y amarga, cruzando los brazos sobre su pecho, intentando recuperar el control de la habitación. «Eres una estúpida, Lucía. Crees que ganaste porque trajiste a tus perritos del gobierno. Mi lawyer, el mejor abogado de todo el país, ya está trabajando. En unas horas estaré fuera de aquí. El juez es amigo mío. Los gobernadores son mis amigos. Voy a salir y cuando lo haga, me voy a asegurar de que no consigas trabajo ni limpiando pisos en toda la República. Tus amigos no contestan el teléfono, mamá», dije suavemente, clavando la estaca de la realidad en su ego. Estuve observando. Cuando Navarro te arrestó, todos esos gobernadores y senadores se alejaron de ti como si estuvieras cubierta de veneno. Nadie va a arriesgar su carrera política por una defraudadora federal con pruebas en vídeo. Tu lawyer no puede hacer milagros contra los registros bancarios de la Interpol. Estás sola. Absolutamente sola. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Un tic nervioso apareció debajo de su ojo derecho. Por fin, la armadura se estaba agrietando. Decidí dar el golpe final. Puse sobre la mesa la declaración de Fernanda, con su firma fresca y temblorosa en la parte inferior. Fernanda acaba de confesar todo, dije, empujando el papel hacia ella. Confesó cómo la obligaste a firmar. Confesó la red de lavado en las Bahamas. E incluso confesó que ella misma te estaba robando dinero y escondiéndolo en una caja fuerte. Te vendió en menos de 20 minutos para conseguir un trato con la fiscalía. Mi madre miró la firma de su hija favorita. El color abandonó su rostro estirado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no por el dolor de la traición de una hija, sino por la furia hirviente de haber sido burlada. Su respiración se volvió pesada y errática. «Esa perra malagradecida», escupió mi madre, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Esa niña estúpida e inútil.
Yo le di todo. Le di la vida que no merecía. De repente, su rostro cambió. La furia se transformó en una máscara de cálculo desesperado. Me miró a los ojos, inclinándose sobre la mesa, bajando la voz en un tono de conspiración confidencial. «Escúchame, Lucía», susurró apresuradamente. «Tú y yo siempre fuimos las únicas inteligentes en esa casa. Fernanda y Ximena son unas idiotas superficiales. Ellas fueron las que planearon los desvíos grandes. Fernanda es una codiciosa, tú lo sabes. Ella arruinó la fundación para comprarse lujos. Yo solo soy una mujer mayor que confió demasiado en sus hijas. Dile a Navarro que les entrego todas las pruebas contra ellas. Tengo correos, tengo audios. Puedo hundir a Fernanda y a Ximena en prisión de por vida, pero tienen que darme inmunidad total a mí. Ayúdame, Lucía. Soy tu madre». Me quedé helada. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. En ese preciso instante, mirando a los ojos de la mujer que me dio a luz, vi el vacío más oscuro y absoluto. Estaba dispuesta a enviar a sus propias hijas a una prisión federal por el resto de sus vidas con tal de salvarse a sí misma, sin titubear un solo segundo. Ese fue el momento de mayor claridad de toda mi vida. No había amor distorsionado, no había instinto materno torcido. No había madre. Solo había un monstruo, un parásito que devoraba todo a su paso. «Todo esto se está grabando en audio y vídeo, doña Carmen», le dije, señalando la pequeña cámara negra en la esquina del techo. «La fiscalía te agradece enormemente las pruebas contra tus hijas. Te veré en la corte». Me levanté, acomodé mi saco y caminé hacia la puerta. «Lucía. Lucía, no me dejes aquí. Soy tu madre. Te lo ordeno», empezó a gritar, golpeando la mesa con histeria. Cerré la pesada puerta de acero, dejando sus gritos encerrados en la caja gris. Respiré hondo en el pasillo vacío. Por primera vez en 34 años, el aire entró limpio a mis pulmones. El vínculo tóxico se había cortado para siempre. El tiempo tiene una forma curiosa de avanzar cuando estás construyendo un caso federal. Pasaron 8 largos y agotadores meses. Meses de auditorías exhaustivas, de entrevistas con testigos aterrados, de rastrear cada peso que había salido de los donativos de la fundación. Mi labio sanó, dejando una fina cicatriz blanca que apenas se notaba, pero que para mí era una medalla de guerra. Llegó el día del juicio. La sala de la Corte Federal estaba abarrotada hasta el límite de su capacidad. Periodistas, exdonantes furiosos, políticos tratando de lavarse las manos y público general abarrotaban las bancas de madera. El calor humano y la tensión en la sala hacían que el aire fuera pesado, casi imposible de respirar. Yo estaba en el estrado de los testigos. Llevaba un traje sastre azul marino impecable. Frente a mí, en la mesa de la defensa, estaban ellas. Las 3. Mi madre, Fernanda y Ximena llevaban los uniformes beige de las reclusas federales. Atrás habían quedado los vestidos de seda, los zapatos europeos y las joyas obscenas. No llevaban maquillaje, y la luz dura de la sala del juzgado revelaba las ojeras profundas, el desgaste físico y el terror puro que las consumía. Parecían 3 mujeres extrañas, pequeñas y derrotadas. Ya no eran las reinas de Monterrey, eran las presas del expediente 409. El fiscal me dio la palabra. Detrás de mí, un proyector iluminaba una pantalla gigante. Era el mapa de su codicia. Durante 3 horas, testifiqué con una precisión fría y quirúrgica. Sin titubeos. Sin emociones. Fui el verdugo disfrazado de matemática pura. Explicaba al jurado, paso a paso, cómo mi madre desviaba los fondos para el comedor infantil usando empresas constructoras fantasma. Mostré los recibos de las transferencias internacionales hacia las cuentas offshore. Mostré cómo Fernanda usaba el dinero del orfanato para pagar el enganche de su casa de descanso. Mostré la factura de la camioneta Porsche de Ximena, pagada directamente de la cuenta destinada a las quimioterapias de niños desfavorecidos. La audiencia jadeaba con cada revelación.
Veía a los miembros del jurado, personas trabajadoras, apretar los puños de rabia. Veía la incredulidad y el asco en sus rostros. Desde su silla, mi madre me miraba fijamente. Sus ojos estaban hundidos. Ya no había odio, solo una desesperación aplastante al darse cuenta de que la hija a la que llamó inútil y estúpida toda su vida, estaba desmantelando su existencia entera con hojas de cálculo y evidencias innegables. El juicio duró 2 semanas completas, pero el jurado no necesitó ni siquiera 4 horas para deliberar. Cuando volvieron a entrar a la sala, el silencio era absoluto, ensordecedor. Nadie se atrevía a respirar. El juez federal, un hombre mayor con rostro severo, tomó los papeles. Se ajustó los lentes y miró directamente a la mesa de la defensa con una mezcla de lástima y profundo desprecio. «Pónganse de pie las acusadas», ordenó el juez con voz firme. Mi madre apenas podía sostenerse, los guardias tuvieron que ayudarla. Fernanda lloraba silenciosamente, temblando como una hoja. Ximena miraba al suelo, completamente catatónica. «Carmen Valdez», resonó la voz del juez en la enorme sala. «Usted usó la caridad y el sufrimiento de los más vulnerables como su alcancía personal. Manipuló a su familia, a sus donantes y a toda una sociedad. Por los 27 cargos de delincuencia organizada, fraude fiscal agravado y lavado de dinero, este tribunal la condena a cumplir una pena de 25 años en una prisión federal de máxima seguridad. Sin derecho a fianza». Mi madre soltó un grito desgarrador, un aullido animal que me puso los pelos de punta. Las piernas le fallaron y colapsó en la silla, sosteniéndose el pecho, ahogándose en su propio pánico. 25 años. Significaba que iba a envejecer, muy probablemente, morir encerrada en una celda de concreto. Fernanda Valdez, continuó el juez, implacable frente a los gritos de mi madre. Por su participación activa como operadora financiera de esta red criminal, este tribunal la condena a 15 años de prisión. Fernanda se desmayó en los brazos de su abogado. Y Ximena Valdez, por el uso ilícito de fondos y encubrimiento, 8 años de prisión. Ximena comenzó a hiperventilar, gritando que no podía respirar, que alguien la sacara de ahí. El sonido del mazo de madera golpeando el estrado fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. El martillazo de la justicia absoluta. Los alguaciles federales se acercaron para ponerles las esposas a la espalda y llevarlas a los autobuses de traslado. Mientras empujaban a mi madre hacia la puerta lateral, ella volteó la cabeza frenéticamente, buscando mi rostro entre la multitud de la corte. Sus ojos se encontraron con los míos. «Lucía. Por favor, Lucía, perdóname. Soy tu madre, no dejes que me hagan esto, me voy a morir ahí adentro». «Hija, te lo ruego», gritaba mi madre a todo pulmón, llorando, mientras los guardias la arrastraban por la fuerza. Yo estaba sentada en la primera fila. No me moví. No parpadeé. Mantuve mi rostro completamente impasible, gélido. La miré a los ojos, dejé que viera que en mí ya no quedaba ni una sola gota de dolor, ni un solo átomo de compasión. La miré con la misma frialdad con la que ella me miró mientras sangraba en el piso de su mansión. Mantuve su mirada hasta que las pesadas puertas de madera del tribunal se cerraron detrás de ella, tragándose sus gritos para siempre. Se había hecho justicia. Un año. Un año entero había pasado desde que las puertas de hierro de la prisión federal se cerraron tras mi familia. El mundo había seguido girando, el escándalo desapareció de los titulares para ser reemplazado por otro, pero para mí la verdadera limpieza apenas estaba terminando. Era un martes gris y nublado, con una llovizna fría cayendo sobre la ciudad de Monterrey. Conduje mi auto hasta la entrada de la imponente hacienda familiar, esa misma entrada donde me habían tirado como basura. Las grandes y pesadas rejas de hierro forjado, que siempre se mantenían cerradas para proteger la privacidad de la élite, hoy estaban abiertas de par en par. Cientos de autos comunes y corrientes estaban estacionados a lo largo del camino. Hoy era la subasta pública de bienes embargados. El gobierno federal había confiscado absolutamente todo para pagar la inmensa restitución a las víctimas de la fundación y las multas fiscales. Me bajé del auto y caminé por el césped meticulosamente cuidado,
ahora pisoteado por el barro de cientos de zapatos de extraños. En el jardín frontal habían levantado carpas blancas. Era un mercado de pulgas de la arrogancia destruida. Caminé lentamente entre las mesas de exhibición. Era fascinante y perturbador ver la vida de mi familia reducida a lotes numerados con etiquetas amarillas de papel. Vi el enorme juego de comedor de roble donde nos obligaban a sentarnos para escuchar los sermones de mi madre sobre las apariencias. Vi los sofás de seda importada. Vi una carpa entera dedicada a la ropa y accesorios incautados. Me detuve frente a un perchero de metal. Ahí colgaba el vestido de Carolina Herrera que Ximena llevaba puesto la noche en que me golpearon. Tenía una etiqueta de precio ridículamente baja pegada en la tela de seda. Una mujer desconocida, masticando chicle, revisó la etiqueta, hizo una mueca de desprecio porque tenía una pequeña mancha que nunca salió y lo devolvió al perchero. Los tesoros que mis hermanas adoraban más que a su propia sangre, ahora eran rematados por centavos. Mientras observaba cómo unos cargadores subían el escritorio de caoba de mi padre a un camión de mudanzas barato, escuché un sollozo ahogado a mis espaldas. Me di la vuelta. Parada bajo la llovizna, temblando de frío con una chamarra delgada y barata, estaba Ximena. Llevaba un brazalete electrónico grueso y negro en el tobillo, asomándose bajo sus pantalones de mezclilla desgastados. Estaba en libertad bajo fianza condicional por unas semanas más, esperando la fecha de su ingreso formal a la penitenciaría para cumplir sus 8 años. No había rastro de la niña rica y altanera. Estaba demacrada, su cabello, antes impecable, estaba opaco y recogido en un moño descuidado. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato y corrió hacia mí, deteniéndose a 1 metro de distancia. Lucía, susurró, y su voz se quebró. Se frotó los brazos delgados tratando de darse calor. Solo vine a despedirme de la casa. Me dijeron que estabas aquí. La miré sin decir una sola palabra. Esperando. Lucía, por favor, empezó a llorar abiertamente, sin importarle que algunos curiosos de la subasta la estuvieran mirando. Lo perdí todo. Mis amigas me bloquearon, mi prometido me dejó, tuve que vender lo poco que no me quitaron para pagar a los abogados. Tengo terror, Lucía. Tengo mucho miedo de ir a la cárcel. No voy a sobrevivir ahí adentro. Yo no soy fuerte como tú. Se acercó un paso más, casi suplicante, extendiendo una mano hacia mí. Perdóname. Te lo juro por Dios, me arrepiento de todo. Fui estúpida, fui mala contigo toda mi vida. Perdóname por no haberte ayudado esa noche. Éramos familia. Somos familia. Necesito que me perdones para tener un poco de paz antes de entrar. Miré su mano extendida. Hace años, yo hubiera dado cualquier cosa, mi vida entera, por escuchar una disculpa genuina de mis hermanas. Habría llorado y la habría abrazado. Pero el abuso prolongado te cambia el corazón. Te enseña a reconocer la diferencia entre el arrepentimiento sincero por el daño causado y el pánico egoísta por estar sufriendo las consecuencias. No tomé su mano. Metí las mías en los bolsillos de mi abrigo de lana. No te arrepientes de haberme maltratado, Ximena, le dije, con una voz calmada pero firme que cortó el aire húmedo. Te arrepientes de haberte gastado el dinero robado frente a las cámaras. Te arrepientes de haber sido atrapada. Lloras porque tienes miedo de la cama dura de una celda, no porque te duela el labio que tu madre me rompió. Ella bajó la mano, cerrando los ojos con dolor mientras las lágrimas caían por sus mejillas. El perdón es un regalo hermoso, Ximena, continué, mirándola fijamente. Pero es un regalo para quienes sienten verdadero remordimiento en el alma, no para quienes lloran solo porque se quedaron sin dinero y sin poder. Ve a prisión. Cumple tu condena. Aprende lo que cuesta la vida real. Y tal vez, dentro de 8 años, cuando salgas por esa puerta, podamos tener una conversación. Pero hoy no tengo absolución para ti. Di media vuelta y caminé hacia mi auto, dejando el ruido de la subasta a mis espaldas. No miré atrás. Sabía que ella se quedaría ahí, llorando bajo la lluvia frente a las ruinas de su arrogancia. Pero no sentí culpa.
Al alejarme de ese infierno de hipocresía por última vez, sentí, finalmente, que la herida más profunda de mi pecho había cicatrizado por completo. Estoy parada frente al espejo de cuerpo entero en mi nueva recámara, ubicada en el penthouse que compré en el corazón de la ciudad. La luz brillante de la mañana inunda la habitación a través de los enormes ventanales, reflejando una calma absoluta que jamás existió en la hacienda de mi infancia. Respiro hondo. En este lugar no hay secretos, no hay gritos ahogados en los pasillos y, definitivamente, no hay alfombras persas que deba cuidar de no manchar con mi sangre. Me acerco al espejo y observo mi reflejo. Mis ojos están vivos y tranquilos. Luego, mi mirada baja hacia mi labio inferior, hacia mi pómulo izquierdo. Si te fijas muy de cerca, todavía puedes ver una fina y pálida cicatriz blanca. Es la marca exacta del anillo de diamantes de mi madre cuando me golpeó aquella noche. Durante un tiempo, intenté cubrirla con maquillaje espeso. Me daba vergüenza. Era la marca de la hija rechazada y maltratada. Levanto la mano y toco la cicatriz suavemente con la yema del dedo. Ya no siento vergüenza. Sonrío de verdad. Hoy veo esa línea blanca como mi mayor trofeo. Es mi medalla de sobreviviente. Es el recordatorio permanente de la noche en que me negué a ser destruida y decidí quemar el castillo del monstruo, hasta sus cimientos. Mientras me arreglo el cuello de la camisa, siento un peso cálido y reconfortante apoyarse sobre mis pies. Bajo la vista. Es un perro mestizo grande y peludo, con ojos nobles y orejas atentas, moviendo la cola lentamente. Lo rescaté de un refugio municipal una semana después del juicio. Había sido severamente maltratado y dejado en la calle. Estaba lleno de miedo, al igual que yo. Lo llamé Justicia. Y juntos, con paciencia y amor real, hemos aprendido a confiar de nuevo. Acaricio su cabeza y él me lamé la mano. Este es el único tipo de lealtad absoluta y pura que acepto en mi vida hoy en día. Mi vida profesional también dio un giro que nunca imaginé. Gracias a las leyes federales de protección y recompensa para informantes de fraudes masivos y lavado de dinero gubernamental, el Gobierno de México me otorgó un porcentaje legal de los fondos inmensos que logré ayudar a recuperar y decomisar. Fue una cantidad asombrosa de dinero. Pero a diferencia de mi madre y mis hermanas, yo no lo usé para comprar bolsos en Milán o camionetas europeas para presumir en el club. Fundé una organización real. La llamé Fondo Semilla de Cristal. Es un fideicomiso legal e intocable que provee becas universitarias completas, alojamiento y manutención para mujeres jóvenes, brillantes y vulnerables que han escapado de entornos de abuso económico y violencia intrafamiliar. Mujeres a las que les han dicho que no valen nada. Les pagamos la carrera de finanzas, de derecho, de contaduría. No solo les damos dinero, les damos las herramientas, las espadas y los escudos para que nadie, nunca más, pueda someterlas por control financiero. Ellas son mi verdadera inheritance, mi verdadero legado. Cada vez que una de esas jóvenes se gradúa, siento que le devuelvo un golpe a la oscuridad de mi pasado. Miro hacia la cámara que he preparado en el centro de mi sala. He decidido compartir mi historia, sin filtros y sin máscaras, porque sé que hay miles de ustedes ahí afuera librando batallas en silencio en las trincheras de sus propios hogares. Presiono el botón de grabar. Si estás viendo esto y estás sentada en una casa que se siente como una prisión de alta seguridad, si estás siendo humillada, minimizada y te dicen a diario que eres la vergüenza, que estás loca, o que debes aguantar porque es tu familia, quiero que me escuches con mucha atención. La sangre que corre por nuestras venas es solo biología. No es un contrato de esclavitud ni una carta blanca para el abuso y la humillación. Edúcate. Prepárate en silencio. Aprende a manejar tus finanzas, esconde tu dinero si es necesario, construye tu red de escape, asegura tu independencia. Y el día que decidas decir basta, no llores, no supliques piedad a quienes no tienen corazón. Simplemente, dales la espalda, enciende el fósforo de la verdad y déjalos arder en las consecuencias de sus propios actos. Eres infinitamente más fuerte y valiosa de lo que ellos alguna vez podrán llegar a entender. Reclama tu libertad. Ha sido un viaje oscuro y doloroso, pero liberador,
Y significó el mundo para mí poder compartirlo contigo frente a frente. Espero que si llevas una cicatriz en el alma o en el cuerpo, aprendas a usarla como tu escudo y tu recordatorio de poder y no como una condena. ¿Alguna vez han sentido que deben cortar lazos con su propia sangre para poder sobrevivir y sanar? Quiero leerlas y leerlos en los comentarios, quiero saber que no estamos solas en esto. Y ahora, para ustedes, los valientes que llegaron hasta el último segundo de este vídeo. Quiero pedirles algo especial. Si estás escuchando esto, comenta la letra W abajo. W por Winner. Este es el código secreto de nuestro de 1% Club. Es la señal para reconocer a los ganadores, a los Resilients, al grupo increíble que se quedó conmigo hasta el final de la historia. Comenta la W para saber que estás en el club de los que sobreviven y triunfan. No olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Seguiremos contando historias de fuerza, de justicia y de supervivencia real. Nos vemos en la próxima historia, ganadores. Un abrazo fuerte y recuerden, siempre, siempre protejan su paz.